tenemos hoy en el siglo XXI. Serán estas, y le empieza a detallar esas fiestas solemnes. La primera de ellas es el Sabbat, el día de descanso, que Dios le dice al pueblo de Israel: 6 días trabajarás, 1 tienes que descansar, y ese es el día en el que vas a meditar en las cosas de Dios, vas a entregarle a Dios tu vida, vas a revisar tus caminos, vas a mirar si estás alineado con Dios, etc. Vas como a revivir el temor de Dios. Muy bien, y llegamos al versículo 15, ahí en Levítico 23, y después que Dios ya le ha hablado las fiestas de la primavera, que empiezan con la Pascua. Sabéis que la fiesta de Pascua enlaza directamente con los panes sin levadura, que es una semana, y dentro de esa semana hay una fiesta allí metida, que es la fiesta de las primicias de la cebada, en hebreo Bikurim. Y Dios dice: cuando comencéis a ofrecer esas primeras gavillas de cebada, tenéis que contar 50 días. Y llegamos entonces a la fiesta de las primicias del trigo. Esa es la fiesta de Pentecostés. En hebreo, evidentemente, no se llama Pentecostés. Pentecostés es una palabra griega que significa, viene de penta, de 50. En hebreo es el mismo significado, Shavuot, que quiere decir semanas. 7 semanas completas. Desde aquella primera gavilla de cebada contamos, y después del 7º día de reposo llegamos, y evidentemente es un domingo o un primer día de la semana, se ofrecía el primer fruto del trigo. Y es interesante que nosotros recordemos esto, porque las fiestas de la primavera ya tuvieron pleno cumplimiento profético en la primera venida de Jesús. Hemos visto cómo el cordero que se sacrificaba en la Pascua es Jesús mismo, cuando Él aparece y Él dice: yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Los judíos de hace 2000 años sabían de lo que estaba hablando. Cuando Él habla de las primicias de los que han de resucitar, los judíos de aquel tiempo sabían de qué les estaba hablando. Y el Señor Jesús resucitó el día de las primicias de la cebada. Después del día de reposo estuvo 3 días, 3 noches, se cumplió, ¿sí? Vemos los panes sin levadura, vemos entonces que llega el Pentecostés, el Shavuot. ¿Y qué dice la Biblia en Hechos capítulo 2? Todos lo hemos leído muchas veces, pero quiero que prestes atención a unos sencillos detalles. Esto va a ser muy condensado, porque hoy yo no voy a predicar. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos? Todos los que eran la piña central del discipulado que Jesús había dejado. No eran solo los 12 discípulos, dice que ahí había como 500 personas. Y estaban todos unánimes juntos, entre otras cosas, porque era el día de Pentecostés. Acuérdate que todos los que estaban allí eran judíos, todos. Nacieron allí, se criaron como judíos, dentro de la religión judía. Ellos tenían los conceptos, los conocían, les eran muy familiares. Ellos dijeron: día de Pentecostés, día de Shavuot en su idioma, pues vamos a reunirnos, pero ya no como judíos que estamos esperando en la letra o en el antiguo pacto, sino como sabiendo que en Jesús se cumplen todas las promesas. Y justamente Jesús les había dicho a esos mismos discípulos: oye, no os mováis de Jerusalén, porque el Padre va a enviar la promesa que está hecha desde tiempo antiguo. ¿Y cuál es la promesa? Está en Joel, en el profeta Joel. Joel habló esto mismo que sucede en Hechos capítulo 2, y es esto: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos, sin excepción, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y a partir de ese momento vemos una iglesia realmente transformada, una iglesia valiente, una iglesia muy enfocada en predicar a Cristo en todo lugar, en toda nación. Vemos un Pedro que pasó de ser tímido y acobardado a ser un hombre con un denuedo y un coraje que solamente el Espíritu de Dios podía darle. ¿Y por qué es interesante que recordemos esto? Porque
Quedan otro grupo de fiestas que también Dios instruyó en Levítico capítulo 23, que son las fiestas del otoño. Las fiestas del otoño tendrán su cumplimiento con todo lo relacionado a la segunda venida de Cristo. Por eso es importante que si hemos visto que las fiestas de la primavera se cumplieron con la primera venida de Jesús, estemos alerta, instruidos, enseñados, expectantes de cómo aquellas fiestas del otoño que los judíos celebran cada año se van a tener un cumplimiento exacto, milimétrico y profético en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Dice Hebreos capítulo 10, fíjate, una carta escrita a los nuevos creyentes, pero que eran de origen hebreo, que habían salido de aquellos judíos, algunos de ellos fariseos, como Pablo, gente que venía de un concepto y de una religión cuadriculada y que tuvieron que vivir esa transformación en la mente, en el corazón, que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y en esta carta les recuerda y dice, porque la ley, aquella misma ley donde en Levítico capítulo 23 están descritas las fiestas de Yahweh, dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra. Cuando tú ves una sombra y no estás viendo el objeto que produce la sombra, tú tienes una ligera idea. Yo puedo ver una sombra de una persona, pero no sé si es blanco o negro, no sé si es chino o europeo, no sé si tiene, bueno, quizá puedo intuir si tiene el pelo rizado o lo tiene largo, pero al fin y al cabo tengo una idea vaga de cómo es el detalle de lo verdadero. Y eso es la ley, escúchalo bien. Por eso la ley nunca te puede hacer perfecto. Dice la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Una sombra es entonces algo que no es lo verdadero. Yo tengo aquí una imagen que me ha gustado y es una corona de espinas. Yo veo la corona de espinas, ese es el objeto real. Pero si no viéramos la corona de espinas, sino solamente la sombra que produce, podríamos pensar que eso es una corona de un rey, ¿verdad? Podríamos, si solo viéramos la sombra y nos tapamos la imagen de la corona de espinas, vemos la sombra de abajo y decimos, eso es una corona. Cualquiera diría, eso es una corona, y nos imaginamos en el McDonald's celebrando el cumpleaños con la corona, ¿no? La corona de un rey. Pero, wow, resulta que no es como aparentaba o como vagamente se intuía, sino que es una corona de espinas. Esa es la cuestión con la sombra, que los judíos tenían una sombra y cuando apareció lo verdadero, que fue Jesucristo, ellos no lo supieron reconocer. Seguían con el velo puesto, seguían viendo solamente la sombra y no supieron reconocer que Él era el Cordero, que Él era el Rey. Claro, ellos esperaban ver una corona de rey y vieron una corona de espinas. Ellos esperaban ver una capa real y vieron un simple manto. Ellos esperaban ver a alguien con autoridad, pero vieron uno que moría como un vulgar ladrón o asesino. Entonces no lo supieron reconocer, lo tuvieron delante y no lo supieron reconocer. Y es muy interesante entonces que nosotros entendamos que necesitamos esa luz, ese discernimiento del Espíritu Santo, que mejor que el día de hoy, Pentecostés, para poder entender los planes de Dios, a dónde nos quiere llevar Dios. Y la razón básica por la que Dios nos da su Santo Espíritu es para que tengamos poder. No es para que nos sintamos bien, no es para que nos sintamos flotando en una nube, no es para que hagamos milagros, es para que tengamos poder para predicar su palabra. Si no es para predicar su palabra, el Espíritu Santo, si tú no lo anhelas para eso, el Espíritu Santo va a encontrar que tú estás limitado en lo que Dios quiere hacer contigo.
El Espíritu Santo viene para que tengas poder para testificar. Por eso, si tú quieres testificar, si tú quieres que Barcelona conozca de Cristo, si quieres que tu familia conozca de Cristo, si quieres que en tu barrio, en tu trabajo, en tu universidad, si tú anhelas hablar y dices, yo no sé qué decir, yo soy tartamudo, yo me bloqueo. Eso le pasaba a Pedro, eso nos ha pasado a muchos, pero Dios está dispuesto a llenarte con su Santo Espíritu para que tú hables sin parar, como una cotorra, para que tú hables de Él, para que testifiques de Él. No es para otra cosa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para ser guau, el Espíritu Santo es para testificar. Y mientras tú testificas, cosas pasarán en tu vida, cosas irremediables pasarán en tu vida, absolutamente. Pero tienes que estar enfocado en dar y en dar a los demás. Fíjate solamente una pequeña comparación. Cuando Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí estas instrucciones, ese día, a causa del ídolo que habían hecho con un becerro de oro, murieron 3,000 israelitas. En el Pentecostés, cuando Dios derrama su Espíritu Santo en el monte Sión, allá en Jerusalén, Pedro da un discurso y 3,000 pasan de muerte a vida. Esa es la diferencia entre la letra y el espíritu. Esa es la diferencia entre lo escrito y el espíritu de lo escrito. ¿De acuerdo? Entonces, no nos olvidemos, y creo que Carlos, nuestro invitado especial de hoy, va a saber conectar muy bien todo esto. Porque Carlos, de paso ya lo presento y te invito a que vengas, por favor, Carlos. Lo recibimos con un cariño. Conocimos a Carlos por medio de los testimonios asombrosos que muchas veces nos contó el pastor Porfirio Martínez. Él es como discípulo de Porfirio, ¿verdad? Sí. Y conocimos a Porfirio. Dios nos dio el privilegio de conocerlo unos meses antes de que Dios mismo se lo llevara. Yo creo que Dios aceleró las cosas sabiendo los planes que tenía. Lo pudimos tener en el Redil allá en 2019, en el verano, en el campamento de líderes, en el campamento de familias también. Luego lo invitamos a ir a Israel con nosotros, estuvo en Israel con nosotros, compartió habitación con Patrick y resulta que Dios se lo llevó a los dos. Pero bueno, pues están mejor que nosotros, eso seguro. Nosotros nos quedamos con el vacío, ellos están plenos. Y Carlos es un buen discípulo de aquel maestro que era Porfirio, aquel hombre de Dios, y estoy seguro que nos va a edificar mucho con su testimonio, con la palabra que Dios le ha dado. Así es que prestemos mucha atención, saquemos nuestros bolígrafos, nuestros cuadernos y sobre todo abrimos nuestro corazón. Amén. Todo gracias, tuyo, Carlos. Pastor, gracias. Este es el mío. Gracias. El pastor, primero, aquí hay una combinación peligrosa. Me dieron 2 cafés y el pastor me dijo que tenía tiempo libre. Así que bueno, unas 3, 4 horas, 5 horas. Exacto. A ver, qué bendición tan grande poder celebrar Pentecostés, poder saber que Emmanuel sigue siendo una realidad, no solamente cuando Jesús estaba entre nosotros en la tierra, sino que Dios sigue estando ahora, pero dentro de nosotros Emmanuel sigue siendo una realidad en este día. Ahora, ¿cuántos quisiéramos vivir todo el tiempo en el Espíritu? Amén. Amén. Me gustaría titular este mensaje Descansando en la tentación. Voy a pedir que me afichen allí Gálatas 5:16. Es uno de los versículos que más me gusta, de los que más me encantan. ¿Okay? Gálatas 5:16. Es el pasaje, no sé si lo tenemos ahí. Okay. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay otros versículos que otras versiones dicen, andad en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. Allí podemos ver que está hablando a los cristianos, le está diciendo a los cristianos, anda en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. Es decir, aún como cristiano, habrán tentaciones de la carne. El otro versículo es 1 de Pedro 2:11.
Y aquí podemos ver que la tentación, que los ataques de la carne, forman parte de la vida cristiana. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, aún como cristianos seremos atacados, prácticamente una batalla contra nuestra alma por parte de los deseos carnales. El otro versículo es Efesios 6:16, que mucha gente lo conoce. Es una belleza de versículo, de hecho todo el pasaje, Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, seremos atacados con tentaciones, con deseos carnales y con dardos de fuego del enemigo siendo cristianos. Pensar que la victoria o la realidad de la vida cristiana es una vida sin tentaciones es un absurdo. Pensar que nuestra victoria es cuando ya no seamos más nunca tentados con aquella vida en la que estuvimos es un error, es ilusorio. Eso va a ser una realidad cuando estemos en el cielo, pero en esta tierra tenemos el Espíritu que nos ayuda en la renovación de la mente para que cuando las tentaciones ataquen podamos vivir en la victoria que Él ya ganó. Yo sé que muchas personas dentro de la iglesia batallan con estas tentaciones. Fíjense que, como lo dice ese primer versículo que nombré, Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. No dice los pensamientos, dice los deseos. Hay una diferencia en cuando te llega un pensamiento de algo y tú dices, bueno, ¿pero qué es este pensamiento? Lo echo fuera. Y es una diferencia cuando es un deseo. Un deseo es algo que parece que te viene de adentro, que te está gobernando, que te está tomando, que te lleva cautivo a hacer aquello que tú no quieres. Ese es el deseo. Yo no sé si ustedes lo han sentido, pero ya a mí me ha pasado muchísimas veces y todavía me pasa. Cuando llega ese deseo que es contrario a Dios y que se levanta dentro de ti, que tú no sabes qué hacer, que parece que eres tú, ni siquiera es que es algo de afuera, parece que eres tú mismo diciendo, quiero esto. Es que se identifican conmigo. Ok. Y allí en ese versículo dice, anda en el Espíritu y no satisfarás esos deseos. ¿Quiénes no conocen nada acerca de mí, de mi testimonio, de dónde vengo? ¿Quiénes no conocen nada de mí? Ok, hay bastante gente que no conoce. Ok. Fíjense algo, yo les voy a contar una versión como compacta del testimonio para que vean por qué estoy haciendo tanto énfasis con respecto a la tentación. Soy venezolano, tengo 38 años, tengo 9 años viviendo en Canadá, pero mi vida la crecí en Venezuela. Desde los 5 años hasta los 12 viví abuso sexual. Fui abusado sexualmente múltiples veces, cientos de veces por hombres, y fue un abuso que no fue violento. Fue un abuso agradable, fue un abuso por medio de juegos, fue un abuso que me hizo pensar que lo que estaba haciendo, como lo disfrutaba, pues era normal. No solo eso, sino que al mismo tiempo mi papá me rechazaba porque yo era muy afeminado. Yo era un niño muy afeminado, aquí todos somos latinos y los españoles somos latinos en nuestra forma de pensar. Sabemos que en nuestra cultura el ser mero macho es importante para los padres, por lo menos en mi época, y yo no era el ejemplo de un niño mero macho. Entonces mi papá me rechazaba al punto que ellos se divorcian cuando yo tengo 7 años y mi papá en un momento, después de meses sin venir a la casa, él viene y cuando yo lo veo, yo corro a él y le quiero dar un beso y cuando yo me estoy acercando, él me frena con su mano y me dice, los hombres no se besan. Y yo en mi mente digo, pero ya yo me beso con hombres, entonces yo no soy tan hombre. Eso fue lo que entró allí en ese momento. Luego pasó el tiempo, ahí ocurre algo también que es importante destacar. Mi mamá era muy estricta, mi mamá era un militar, bueno, de hecho, era la directora del colegio donde estudiábamos y era un colegio militar. ¿Okay? Entonces tenemos ese elemento allí. Aparte, a los 12 años ocurre algo. Mi papá me pasa buscando a alguno de sus hijos, el que estuviera, y estaba yo, me lleva con él a hacer el cambio de aceite del carro y cuando estamos allí, alguien se acerca a él a hablar con él, un amigo, y le dice, este es tu hijo, el que tiene cara de gay, homosexual, ¿okay? Pero no lo dijo de esa manera. Y este es tu hijo, el que tiene cara de tal. Y yo
me asusto, me sorprendo, me siento descubierto y mi papá me mira y dice como, respóndele. Pero en esa época nosotros no le respondíamos a los adultos, ¿okay? Uno nunca iba a responder a un adulto. Yo esperaba que mi papá me defendiera y él no me defendió. Entonces, cuando vamos en el carro, él me dice, ¿por qué no le respondiste nada cuando él te dijo eso? Yo dije, silencio, yo no dije nada. En mi mente dije, ¿tú piensas que yo soy homosexual? Prepárate, porque vas a ver al más homosexual que jamás hayas conocido. Allí en ese momento yo recuerdo que aparece en mí algo que en ese momento consideraba que era un superpoder y es algo que se llama el gaydar. El gaydar es como un radar gay que me permitía ver a otro hombre e inmediatamente saber con una mirada o dos miradas, saber que él tenía la misma atracción por hombres que yo. Sin una conversación, sin un nombre, sin su aspecto, nada, una mirada. Entonces yo dije, tengo un superpoder, ya me gusta hacer esto y aparte tengo este superpoder, pues disfrutemos. A los 15 años ya yo estaba en prostitución. A los 16 me abro al mundo gay, comienzo a ir a discotecas de ambiente, me encanta, primera vez me siento como en mi casa, me siento con un sentido de permanencia. Comprendo que puedo ser libre de ser quien yo soy, sentir como yo siento, porque allí todos sienten como yo. Entonces dije yo, bueno, puedo soltar mis plumas de un lado y otro y nadie dice nada. No importa, porque ya nadie me señala, ya no tengo que ser el niño macho. Sin embargo, ocurrió algo. Yo decido hablar con mi hermana para contarle que salir del closet, para decirle, mira, yo soy homosexual, pero al mismo tiempo quiero advertir a la familia de lo que me pasó en la infancia para que no lo repitan con los más pequeños, para que no ocurra, para proteger a los niños. Cuando hago eso, mi hermana pues habla con mi mamá porque no aguantaba el llanto, porque ella también pasó cerca de ser abusada, pero ella no habló, y porque ella no habló, esto pasó conmigo. Y en eso mi mamá me dice algo que a mí me impacta, y ella me dice, hijo, después de pedirme perdón y todo el asunto, me dice, hijo, ¿qué tal si tú nunca fueses sido abusado? Es que serías tú homosexual. Yo realmente nunca me había hecho la pregunta, yo pensé que había nacido así. Yo pensé que había nacido así porque aparte me gustaba. Sin embargo, yo dije, bueno, tiene razón, o sea, haber sido expuesto a tanta experiencia desde los 5 años hasta la fecha, pensar que eso no me afectó, pues sería ilógico. Entonces, recuerdo que me abría la opción de que pudiera haber sido eso. Empecé a ir al psicólogo, la psicóloga quería ayudarme a pasar el trauma del abuso sexual, ahí duró un tiempo. Ella me dijo algo que me impactó, me dijo, Carlos, sería interesante que tu vida fuese el resultado de lo que alguien, no fuese el resultado de lo que alguien hizo sobre ti, sino que fuese tu decisión. Ahí yo dije, bueno, ¿sabes qué? Si yo acepto que soy homosexual, entonces le estoy dando la razón a los que me abusaron. Y no quiero. Entonces, a partir de este momento yo decido que quiero cambiar, no quiero ser homosexual. Yo entiendo que hoy día la psicología y la comunidad LGBT dicen otra cosa, dicen que tú naciste así, que eso no te afecta. Perfecto, pueden decir eso, pero es mi vida, yo decidí esto para mi vida. Yo decidí que yo quería cambiar y creo que la libertad la tenemos todos de ser lo que queramos y de no ser lo que no queramos. En ese punto, yo comienzo a luchar, comienzo a querer cambiar. En un momento dado me digo, bueno, tengo que sentir atracción por mujeres, entonces me voy a forzar a estar con mujeres. Y en ese tema de forzarme a estar con mujeres, era lo peor que podía hacer, porque la solución de una homosexualidad indeseada nunca iba a ser una heterosexualidad forzada. Yo no lo sabía. Solamente cada vez que hacía eso, pues me sentía más homosexual. Allí, deseos suicidas, era un rollo mental muy fuerte, hasta un día en el que yo voy con una muchacha que era mi novia en ese momento, la pobre era mi novia y yo era infiel con hombre, bueno. Voy con ella al cine y vamos a ver una película que las entradas estaban agotadas, pero había alguien que tenía 2 tickets y esta película es La Pasión de Cristo. Para mí la Pasión de Cristo es que Cristo era un apasionado por sus mujeres e íbamos a ver la película de las pasiones de Cristo con sus mujeres. Porque yo no entendía nada, hasta la fecha yo era ateo, ¿ok? Yo era ateo. Entonces para mí que él era un apasionado por las mujeres, bueno, la realidad es que sí era la pasión de Cristo por su esposa, ¿eh? Eso lo entiendo hoy, pero en ese momento lo veía así. El muchacho me dijo, mira, y es que nos vende las entradas y él me dice, ¿es que ustedes son cristianos? Y yo le digo, ¿qué es eso? Y la que era mi novia le dice, no, somos católicos. Y yo, sí, somos católicos. O sea, yo no entendía nada de nada. El caso es que entramos a la película y en la película, sin que nadie me explique, yo entiendo que Jesús hizo eso por mí, que Él se entregó por mí. Y ya yo sentí ese deseo de responderle, de responder a eso que Él había hecho por mí. En poco tiempo,
empiezo a hablar con una vecina, la vecina me dice, sí, Carlos, todo lo que tuviste es verdad, Él hizo eso por ti. Allí yo abro mi corazón, tengo mi conversión y empiezo a ir a la iglesia. ¿Cuántos aquí, después de tener un encuentro con Dios, su vida ha sido transformada? Amén. No fue mi caso. Había vivido una vida bastante desastrosa, llego a la iglesia y todo se hace peor. Peor, pero al N%. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente, como estaba hablando el pastor, o como lo ministró la pastora, en lugar de comprender todo lo que Jesús había hecho por mí, más bien el enfoque que me dan es todo lo que yo tengo que hacer por Jesús. Yo tengo que enfocarme en cambiar, tengo que dejar el pecado, tengo que hacer las cosas correctamente, tengo que obedecer, tengo que andar por la palabra, tengo. Y hay un versículo, no recuerdo en este momento, que dice que el poder del pecado está en el mandamiento. Entonces, mientras más mandamientos me ponen, más el pecado se despierta en mí. Y entonces me convierto en un hipócrita y estoy en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, hermano, sirvo aquí, me hacen diácono, pero apenas salgo de la iglesia, pornografía, encuentros sexuales, sin parar, porque aquello que no quería hacer, eso hacía. Así había entendido yo ese versículo en Romanos 7. Yo decía, bueno, yo estoy peleando contra el pecado, pero ahí dice que lo que quiero hacer no lo hago y hago lo contrario. Eso es lo que me pasa. Y me la pasaba así. Aparte, me dicen, no, que esa es tu naturaleza pecaminosa, que la naturaleza pecaminosa siempre te va a llevar a pecar. Entonces yo decía, ¿de qué vale luchar? Si la naturaleza pecaminosa siempre me va a llevar a pecar. Gracias, Señor, por tu salvación. Y así viví 3 años. Me dijeron en una oportunidad, bueno, Carlos, a Pablo Dios le dio un aguijón para que no se exaltara por las revelaciones que estaba teniendo. Quizás este es tu aguijón, la homosexualidad. Y yo decía, pero yo tengo amigos homosexuales que están disfrutando su aguijón y tú me vas a decir que para mí es un aguijón y para ellos no. Pero bueno, si es el aguijón, entonces bueno, ese es mi aguijón. O me decían, la cruz, esta es tu cruz, lleva tu cruz, esta es tu cruz. Como si la cruz fuera un peregrinaje. Hoy entendemos que la cruz no es un peregrinaje, pasearse 30 años con una cruz. La cruz es morir a ti mismo. La cruz es una sentencia de muerte, no es un castigo, una disciplina. Pero yo no entendía nada. Y así pasé 3 años hasta que ocurre una tragedia. Mi hermana, Carla, con quien yo era súper apegado, tiene un accidente y muere en el acto. Yo me molesto con Dios, me rebelo contra Dios, porque yo decía, Señor, bueno, tú eres todopoderoso, tú estás a control de todo, como pensábamos que estaba a control de todo, así pensaba yo. Entonces, a ti no te dio la gana de protegerla, de la misma manera en que no te dio la gana protegerme a mí en la infancia. Yo no quiero nada contigo, yo me voy. Ya no decía, Señor, hágase tu voluntad, decía, haz lo que te dé la gana. De todos modos vas a hacer lo que te da la gana. Así veía yo a Dios. Y generalmente lo veía como un Dios malo. Pero algo dentro de mí me decía que la Biblia era verdad, pero yo no lograba poner no, hacer las paces entre lo que yo estaba viviendo, entre lo que yo pensaba, lo que me explicaban y la verdad que yo estaba viendo allí. Recuerdo que me voy de la iglesia y me abro a una relación con un hombre que estaba en la misma posición que yo. Era la primera vez que conseguía a alguien así, que me decía, mira, yo quiero cambiar esto, yo tampoco quiero ser homosexual. Él no era cristiano y yo no le quería compartir el evangelio para que no se convirtiera y me dejara. Entonces, y no lo hice, por mucho tiempo no le compartí hasta que él me preguntaba y yo decía, bueno, entonces le comparto, el hombre se convierte. Yo digo, bueno, ok, empezamos a ir a una iglesia, pero una iglesia de 5,000 personas para que nadie supiera quiénes éramos nosotros. Yo dije, ahí entro, salgo y nadie nos vio. Por otro lado dije, bueno, estoy dando mi diezmo, estoy leyendo la palabra, tengo un solo novio, algo de esto tiene que contar. Algo de esto tiene que servirle a Dios como en mi situación. Así esta relación iba a ser temporal, pero pasaron 7 años de relación. La relación duró 7 años. Y 7 años queriendo cambiar, queriendo luchar, fueron demasiados años queriendo cambiar, yendo a terapias de conversión, que no las recomiendo, yendo a psicólogos durante 7 años que me ayudaron a entender muchas cosas acerca de las raíces, de dónde viene esto, qué pasó aquí, allá. Y yo podía entender todo eso, pero al final la atracción por los hombres estaba allí. Nada parecía cambiar mi orientación. Luego de eso decidimos mudarnos a Canadá. En Canadá la relación se acaba, caigo en una depresión y digo, se acabó, yo estoy cansado de esto, yo no quiero seguir luchando, yo voy a ver cómo hacer las paces entre lo que siento y lo que dice la palabra. Y allí consigo una cosa que se llama la teoría inclusiva progresista, cómo ser gay cristiano, donde dice, bueno, ellos explicaban allí,
Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y prójimo es prójimo, aunque sea hombre. Y yo dije, oh, perfecto, eso es lo que me pasa a mí, tal cual, amo a mi prójimo y es hombre. Y hay otro montón de versículos que los manipulaban de una manera para que yo pudiera adaptar la palabra a lo que yo sentía y no lo que yo sentía a la palabra. ¿Okay? Pasé en esa herejía un tiempo, unos meses, pero nada cambiaba. Yo decía, si esto fuera la verdad, yo no tendría que estar adicto a la pornografía, a los encuentros, a una vida de depresión, cargado. Aquí yo decía, no ha pasado nada, pero bueno, lo repetí, lo compartía a todo el mundo porque yo trataba de creer esto. Y recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, mira, se acabó, ya no lucho más con este tema, soy gay y soy cristiano. Y esta es la razón. Y ella me decía, bueno, hijo, eso está raro, pero si tú piensas eso, está bien. Y empiezo a decirle a mis hermanos, a todo el mundo, era como un deseo de defender esta doctrina, más bien porque dentro de mí ya yo no tenía otra salida. Estaba desesperado. En una de esas yo digo, bueno, yo mejor me quito la vida, porque esto no tiene sentido. Recuerdo que subí a un edificio, estuve a punto de lanzarme, yo decía, me puedo lanzar a este edificio, son 20 pisos, cuando voy cayendo, le pido perdón a Dios, Dios me perdona, pero la gravedad no, y ¡pum! Y dije, ¿tiene una solución? Por lo menos me voy para el cielo perdonado. Gracias a Dios, bueno, como pueden ver, no me lancé. Pero siempre estaba ese vacío allí en mi corazón. Resulta que conozco una pareja cristiana, ella se llama Yubiris, él se llama Leo. Ellos no están predicando, los conozco en Perú, ellos no están predicando, ellos están sencillamente viviendo su vida. Y yo me doy cuenta que la presencia de Dios en ellos es tan fuerte, la relación que ellos tenían con Dios era tan fuerte que sin predicar, sin evangelizar, tú podías ver que ellos tenían un nivel de relación con Dios mucho más alto que lo que yo conocía. Y ver eso en ellos, ver la presencia de Dios en ellos, produjo en mí el deseo de conocer a Dios como ellos lo conocían, a pesar de yo estar perdido. Graben ese punto allí. Ver la presencia de Dios en ellos, sin que me estuvieran evangelizando, produjo en mí el deseo de conocer, de tener lo que ellos tenían con Dios. A los meses también ocurre algo. Estoy en una conversación con alguien, una conversación teológica, porque yo era cristiano. Estoy en una conversación teológica y esta persona me dice, mira Carlos, el problema con muchos cristianos es que ellos tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dice esto, yo siento el amor de Dios en ese momento hablándome. Yo estaba en el peor punto de mi vida, en el peor, todo lo que se imaginan que viví había sido mucho, ese mes de diciembre de 2014 fue peor. Y cuando él me dice esto, me dice, Jesús es tu Salvador, pero no es tu Señor, yo entiendo que Dios me está hablando. Y es como si Dios me estuviera diciendo, yo te amo y mi amor por ti es superior a todo lo que estás viviendo, pero no te puedo ayudar porque el Señor de tu vida eres tú, no soy yo. Recuerdo que a los días yo dije, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Ya no me enfoco más en mi vida. Si me cambias o no me cambias, si voy a ser gay, asexual, heterosexual, ya que importa, todo lo eché a perder, solo quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Nunca antes yo había rendido en mi vida el deseo de cambiar. Siempre mi enfoque había sido, Señor, cámbiame. Y yo no sabía que mi deseo de cambiar era tan fuerte que se había convertido en un ídolo. Yo buscaba a Dios para que me cambiara, a Dios para que me diera heterosexualidad, a Dios para que se ocupara de mí. O sea, mi ídolo era mi vida, no era Dios. Jesús dice 6 veces en el Evangelio, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. Yo todo el tiempo que me enfoqué en mi vida la perdí, pero cuando la puse a un lado para enfocarme en Él, entonces allí la encontré. Pero la encontré a una manera que no me imaginaba, ni siquiera sabía lo que me esperaba. A los 3 días vivo una liberación, yo no creía en liberaciones, pero viví una liberación, y aquello que me gobernaba, aquella atracción por hombres desapareció. Eso lo explico mejor en el libro y en YouTube. ¿Qué pasa? A partir de ese momento, incluso llegué a sentir hasta asco de estar con hombres. Asco, yo, que me había acostado con más de 600 hombres a lo largo de mi vida y que había visto pornografía durante 20 años, siento asco por primera vez en mi vida. Allí yo dije, no, Señor, creo que a partir de ahora yo me tengo que llenar de ti, me tengo que llenar de la palabra de tu espíritu, renovar mi mente, porque yo no quiero que aquello que se fue vuelva. Yo no quiero volver al pasado. Y aquí es donde hago mi énfasis. La continuidad de un milagro, sí, yo viví un milagro, pero la continuidad de un milagro radica en la renovación de la mente. Si uno no se enfoca en la renovación de la mente, se vuelve para atrás. Sabemos que el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto,
hizo milagros y portentos como nunca nadie ha visto en la historia. Es la generación que vio más milagros. ¿Y qué pasó con ellos? Vieron milagros, pero cuando estaban del otro lado, en sus corazones volvieron a Egipto porque no cambiaron la forma de pensar. Entonces los milagros no aumentan tu fe. La palabra aumenta tu fe. Cuando renuevas tu mente por medio de la palabra, tu fe es aumentada. Entonces, si volvemos a recanalizar esto, ahora sí les voy a hablar de las tentaciones que imagínense ustedes, en estos 7 años que viví después de mi encuentro con Dios, he sido tentado. Pero ¿cómo es que hoy día puedo marchar en libertad? Primer punto es importante, es saber que seremos tentados, pero no somos los autores de la tentación. No eres culpable de la tentación, pero sí eres responsable de cómo respondes a ella. No eres culpable de la tentación, pero sí eres responsable de cómo la respondes. ¿Ok? Esos deseos, aunque parezcan que son tuyos, no son tuyos. Parecen, pero no lo son. ¿De dónde saco esto? Si vamos de nuevo a Gálatas 5, 17 ahora. Gálatas 5:17 nos muestra que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Más adelante en ese pasaje, si lo leen, van a ver que aparece toda una lista de las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y ahí te está diciendo, tienes 2 opciones, andar en el espíritu o alinearte con la carne. Pero sabemos que Dios siempre se refiere a nosotros como el espíritu. Somos esa nueva criatura nacida de nuevo. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús, ese es nuestro espíritu. Dios nos habla a nosotros en espíritu, Él se conecta a nosotros en espíritu, somos uno con Él en espíritu. Entonces, allí tú puedes ver que cuando el espíritu y la carne luchan, tú no tienes opción, o vas por el espíritu o vas por la carne. Pero es como no puedes hacer lo que quisieras porque fuera del espíritu y la carne no tienes opción. Entonces, cuando tú entiendes que esos deseos carnales no son tuyos, entonces tienes la libertad de echarlos a un lado. Pero ¿cómo hacer esto? Aquí es donde entra en juego la fe. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muchos pensamos que nuestra fe es la fe en Dios. ¿Cuántos piensan que es la fe en Dios? ¿Sí? No es la fe en Dios. Yo conozco mucha gente que tiene fe en Dios y sus vidas son miserables. ¿O no? Hasta los demonios creen en Dios y su vida, bueno, ni vida tienen. No se trata de la fe en Dios. La fe en Dios no cambia nada. No se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Creer en Dios no cambia nada, creerle a Dios cambia todo. La fe en Dios es creerle a todo lo que Él ya hizo, todo lo que Él ya dice, todo lo que Él ya logró. Allí, cuando tienes fe en todo lo que Él ya estableció en su palabra, entonces vivirás en victoria. ¿Y qué es lo que prácticamente la base del Evangelio, la base de todo lo que la Biblia comparte? Es la obra de Jesús completa en la cruz y en la resurrección. Me gustaría que fuéramos a Hechos 26:18. Aquí vamos a hacer un enfoque con respecto a la cruz, ¿okay? Para tener una fe completa allí en la cruz y una fe completa en la resurrección. Hechos 26:18 es cuando el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le indica qué es lo que Pablo va a hacer. Y él le está hablando y le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La palabra perdón allí significa, la palabra perdón en griego es áfesis. Áfesis es perdón, pero un perdón diferente a como yo lo comprendía. Siempre comprendí el perdón de Dios como Dios diciéndome algo así, mira Carlos, ya te perdoné. De todo esto que hiciste, no lo vuelvas a hacer de nuevo, ¿eh? Todo lo que hiciste, no lo vuelvas a hacer. Esto, no lo vuelvas a hacer. Esto, no lo vuelvas a hacer. Yo veía a Dios prácticamente señalándome mi pecado. Y por mucho que me decían que Él no lo recordaba, yo siempre decía, Él me perdonó. ¿Me perdonó de qué? De mi pecado. ¿De qué me perdonó? De este pecado, de este pecado, de este pecado. Entonces siempre yo estaba en una conciencia de pecado. ¿Y qué pasa? Como tú piensas en pecado y en pecado, pues terminas repitiendo el pecado.
Mientras más meditas en el pecado que no quieres cometer, pues yo, en mi caso, más caía en el mismo pecado. Ahora, cuando yo veo allí ese término áfesis en griego, áfesis quiere decir perdonados dejándolos como si nunca hubiesen cometido lo que cometieron. Imagínense ustedes, yo que vengo de un pasado tan cargado, que tanta promiscuidad y tanta asunto, prostitución, hacer todas las cosas que hice, cientos de personas, Dios me está diciendo ahora, te perdoné dejándote como si nunca hubieses hecho nada de lo que hiciste. ¿Es o no es liberador? ¿Qué tal si eso de lo que te acuerdas, que tienes vergüenza, que no quieres que nadie se entere de aquello que hiciste oculto? ¿Qué tal si tú pudieras decir o tú pudieras verte como Dios te ve y es como si nunca lo hubieses hecho? Si tú nunca lo has hecho, no porque no lo hayas hecho, sino porque así te declara Él. Si tú nunca lo has hecho, entonces ¿cómo puede haber condenación, culpa o vergüenza sobre ti? No puede haber, ¿cierto? Ese es el poder de la cruz. La cruz no solamente es que borró los pecados, es que te dejó como si nunca los hubieses cometido. Jesús, siendo inocente, murió como culpable para que los culpables viviéramos como inocentes. Para que no hubiese condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque todo fue borrado y dejado como si nunca hubiese pasado. Yo no sé qué puede haber en tu mente que quisieras que nunca hubiese pasado, pero la verdad es que delante de Dios no pasó. Amén. Eso respecto a la cruz, ¿ok? La cruz, el poder de la cruz está en esa limpieza total. Ahora, hay otra parte que en estos años que yo he publicado el material, los videos que he compartido, más de 12,000 personas me han escrito pidiendo ayuda. Muchos de ellos cristianos, de hecho, el 99% cristianos, un musulmán y algunos ateos, pero el 99% cristiano. Cuando yo les pregunto, mira, ¿qué entiendes tú que Jesús hizo por ti en la cruz y en la resurrección? Todos me dicen, bueno, murió por mí, murió por mis pecados, tomó mi lugar en la cruz, pero lo dicen con una tristeza que parece que fuera una mala noticia. Pero cuando les pregunto, ok, eso es respecto a la cruz, pero ¿qué entiendes que Jesús hizo por ti en la resurrección? ¿Qué entiendes? Miren, eso no me dicen nada. ¿Quién entiende acá, me gustaría que me dijera, ¿quién entiende acá qué fue lo que Jesús hizo por ti en la resurrección? ¿Alguna respuesta? ¿Qué hizo Jesús por ti en la resurrección? Nos dio nueva vida, amén. ¿Y cómo es esa nueva vida? Libertad. ¿Cómo es esa nueva vida? Ok, esta nueva vida sabemos que es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, los que están en Cristo Jesús son una nueva criatura. Esa nueva criatura es esa nueva vida. Sabemos que es en el Espíritu. Esta nueva vida, ¿de qué está hecha? ¿De qué está hecho este nuevo Espíritu que somos ahora en Cristo Jesús? ¿Alguien sabe? ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho este nuevo Espíritu? ¿Cómo? Ok, primera de Juan 3:9. En primera de Juan 3:9 está la respuesta de qué está hecho este nuevo espíritu. Dice allí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo cuando escuchaba ese versículo, yo lo sentía más bien como una orden, como si Dios me estuviese diciendo, tú eres nacido de mí, no puedes estar pecando porque tienes mi simiente y no puedes estar pecando porque naciste de mí. Entonces yo decía, bueno, pero Señor, pero es que la naturaleza me lleva a pecar. Y ahí me la pasaba. Sin embargo, en ese versículo, Dios no está dando una orden, Dios está dando una afirmación. Él te está diciendo, si tú eres nacido de mí, tú no practicas pecado porque tienes mi simiente y por lo tanto no puedes pecar porque eres nacido de mí. Ahora, la palabra simiente en griego es esperma. Nosotros sabemos que somos seres humanos porque nacimos de elefante. Somos seres humanos porque venimos de seres humanos. Somos seres humanos porque fuimos creados con esperma humana, ¿cierto? Y Dios allí te está diciendo, si tú eres nacido de mí, tú tienes mi simiente. Yo les pregunto, ¿cuánto pecado hay en la simiente de Dios? Cero. ¿Cuántos pensamientos de mal hay en la simiente de Dios? ¿Cuánta tendencia de mal hay en la simiente de Dios?
y tú fuiste creado con esa misma simiente. ¿Amén? Cuando tú te apropias de esta verdad, ya no vas a poner en cuestionamiento la verdad por causa de lo que sientes, sino que vas a poner en cuestionamiento lo que sientes por causa de la verdad. Tú dices, yo estoy sintiendo esto, que es como un pecado que me quiere venir a gobernar, pero la verdad dice que yo no puedo producir eso y que ni siquiera nunca lo he producido, que la cruz se lo llevó y que mi presente no lo produce, así que te callas, sensación. Y allí, como lo decía en Gálatas 5:16, vas a vivir en el Espíritu delante del deseo de la carne. Y no lo cumplirás porque no tiene cabida contigo. Entender estos dos puntos, entender la cruz y la resurrección desde esta manera tan victoriosa, sabiendo que mi pasado nunca existió, que me dejó como si yo nunca lo hubiese hecho, y que mi presente es su naturaleza, la cual no me permite ir a producir lo que alguna vez produje, es lo que a mí me permite caminar en victoria. No en mi fuerza, sino en las de Él, en lo que Él logró, en lo que Él hizo. Entonces, digamos que viene un pensamiento de pecado, viene un deseo, como lo dije, un deseo que parece que te está gobernando y que se sube por dentro y que es una cosa como que te quiere llevar a hacer aquello, pero yo sé que aquello que me está proponiendo, el Señor dice que yo nunca lo hice y que aparte sé que no lo puedo producir porque tengo tu naturaleza. Cuando eso pasa, yo realmente hago esto, muy simple, pero así lo hago. Yo le digo, carne, eso que me estás proponiendo, nunca lo he hecho, ni sé de qué me estás hablando. Segundo, mi nueva naturaleza no lo produce, así que te callas. ¿Y qué pasa? Que ese deseo que parece gobernarte, se desinfla, se desaparece. Y aquello que parecía gobernarte, perdió poder. ¿Amén? Allí te das cuenta que, me pasó, que aquello que tantos años sentí de forma descontrolada por los hombres, cuando se cortó su poder por esta verdad, entonces me di cuenta que no era la verdad absoluta. Porque si fuera una verdad absoluta, no cambia. Pero si este deseo que te gobierna desaparece en un momento, quiere decir que no es verdad. La verdad absoluta nunca cambia. Entonces, esa pequeña ventana que experimenté de no sentir nada por un instante, dije, ok, y aún si esto volviera en un futuro, sé que no es la verdad, porque la verdad siempre permanece y esto no permaneció. Amén. Entonces, para mí fue necesario renovar mi mente respecto a todas las cosas de mi vida. No solamente respecto al pecado, no, respecto a tanto versículo que yo había comprendido mal. Era necesario que yo cambiara lo que yo entendía acerca de los versículos. Había entendido mal. Resulta que en Colosenses 2:11 dice algo muy interesante. Me habían dicho que la naturaleza pecaminosa siempre iba a estar allí y que yo tenía que luchar contra la naturaleza pecaminosa, pero Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sabemos que la circuncisión es cortar la carne. Y allí él está diciendo, espiritualmente les quité esa naturaleza carnal. Y porque esto es una verdad, entonces el Señor, cuando creemos en Él, morimos y resucitamos, en la resurrección nos da la suya, porque ella quitó la antigua. El problema de la humanidad no es el pecado, el problema de la humanidad es la naturaleza pecaminosa. Sabemos que un bebé es declarado pecador, nada más, o sea, nació y ya es declarado pecador, no ha hecho nada y es declarado pecador. ¿Es justo? ¿Es justo sí o no? No es justo. Para nosotros no es justo. Tampoco es justo que el Señor muriera por nosotros, pero bueno. El caso es que el pecado solamente revela, cuando no hemos conocido a Cristo, el pecado revela nuestra naturaleza. Pero una vez que hemos conocido a Cristo y que estamos en la iglesia y que estamos renovando nuestra mente, cuando cometemos un pecado, ya este pecado no revela nuestra identidad. Este pecado revela nuestra incredulidad. Siendo cristianos, cuando cometemos un pecado, ese pecado está revelando que aún no hemos creído toda la verdad de lo que Él ya logró en la cruz y en la resurrección. Cuando hoy día caemos en un pecado, sea lo que sea, chisme, preocupación, masturbación, todo el que sea, cuando cometemos ese pecado, hoy día, cuando me pasa, yo vengo al Señor y le digo, Señor, yo sé que tú cambiaste mi naturaleza, que borraste mi pasado, cambiaste mi naturaleza, que este pecado no está viniendo de mí, pero hay algo que estoy creyendo en mi alma que no está acorde con esto. Muéstrame, Señor, que estoy creyendo mal. Y ahí el Señor me dice, se te olvidó que esto ya nunca lo has hecho. Tú estás volviendo a hacer algo que nunca has hecho. Ah, Señor, gracias. Y pum, me renueva la mente en ese punto y sigo caminando en victoria.
De eso se trata el proceso de renovación de la mente. La renovación de la mente es un proceso. Sí vamos a cometer pecados como cristianos, sí los vamos a cometer, pero ya no son desde el Espíritu. Desde el Espíritu es imposible. Los pecados que cometemos los cometemos desde un alma, desde una mente, desde un raciocinio que necesita ser renovado. Y en ese proceso habrán altas y bajas, pero ya no demostrando quién tú eres, sino en el proceso de conocer quién ahora eres en Jesús. Amén. De hecho, todo el capítulo 5 del libro comparto las caídas que tuve por incredulidad y cómo el Señor me levantó y cómo el Señor me llevó a compartirlas para levantar a otros. Porque en el proceso de restauración hay libertad también. Fue necesario que yo comprendiera un montón de cosas respecto al aguijón de Pablo, que no es para nada el pecado. Si el aguijón de Pablo fuera el pecado, entonces Pablo no hubiese escrito Romanos 6, donde dice que el pecado no tiene poder sobre nosotros. El aguijón de Pablo era la persecución, el vituperio, la cárcel. Y allí en esa debilidad se manifestaba el poder de Dios. Y luego, bueno, hay otros versículos, me voy a extender demasiado, pero eso lo explico en el libro, a detalle. Cómo el enlace entre los enemigos y el aguijón, mismo en Números 33, 55. Ese versículo explica cómo Dios hace el enlace entre el aguijón y el enemigo y cómo Pablo está haciendo enlace entre el aguijón y los enemigos. Entonces, el haber renovado mi mente, no solamente respecto a mí, sino también a muchos versículos, fue lo que me hizo libre. ¿Por qué? Porque yo estaba más atado al pecado por causa de comprender mal versículos bíblicos que por el poder del pecado en sí. El pecado ya no tiene poder sobre la vida del cristiano. El único poder que tiene es el que tú crees que tiene. Por eso yo no creo en luchar. Yo no creo en la lucha. Para mí el luchar contra el pecado y mantenerme firme para no pecar, para hacerte, Señor, fiel. Yo quiero serte fiel, Señor. Yo quiero porque yo te amo, Señor. Yo no creo en eso. Ese soy yo, ¿eh? Yo no creo en eso. Yo no creo en la lucha. Para mí la garantía de la caída es la lucha. En el momento que tú te pones a luchar, ya estás en la carne. Estás luchando para no caer, vas a caer. Pero ¿qué tal si pudiéramos entrar en el reposo, en nuestro Shabbat, que es el Señor? Jesús es nuestro Shabbat. ¿Qué tal si pudiéramos entrar en lo que Él ya logró por nosotros en la cruz y la resurrección? Y cuando viene la tentación, solamente descansar. Pero para descansar es necesario que le demos al Señor la preeminencia de su señorío por encima de nuestra percepción, de nuestras sensaciones, de nuestro raciocinio. Cuando lo hacemos, Señor, le estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer lo que tú dices que yo soy y no te voy a discutir. Si tú dices que yo soy perdonado, justo, limpio, santo, sin mancha, que mi pasado no existe, que mi naturaleza nueva es la tuya, entonces eso soy, no te voy a discutir. Como lo decía Pastor Porfirio, es que a nosotros Dios no pidió opinión para escribir la Biblia. Él no le pidió opinión a nadie. Él mismo se encargó de declararnos santos, justos, de reconciliarnos con Él en Cristo Jesús. Él fue el que lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, Señor, yo no creo, porque mira lo que hice, Señor? Él te sigue declarando en Jesús santo, justo, limpio, sin mancha. Amén. Amén. Cuando yo dije, ok, Señor, ya no te discuto más. Tú dices eso soy. Y empiezo a solamente apropiarme de lo que Él dice. Comencé a ver libertad en todas las áreas de mi vida, en todas. Me morí a mí mismo y dije, soy lo que tú dices que soy. Ahora, acá hay un punto importante. Yo hoy día, para serles honesto, yo no siento que Dios haya perdonado mis pecados. Yo no lo siento. Y tampoco siento que Él me haya cambiado la naturaleza. Tampoco siento que tengo su espíritu. Tampoco siento que estoy sentado con Jesús en los lugares celestiales. Tampoco siento que soy uno con Dios y no siento que tenga la mente de Cristo. No siento nada de eso. No lo siento, lo sé. No es, en las cosas de la fe, poco importa lo que sientes. En las cosas de la fe es lo que crees. ¿Cuántos son nacionalizados españoles acá? Ok. Yo soy nacionalizado canadiense. ¿Ok? Imagínense ustedes. Es que yo parezco físicamente canadiense. Es que creen ustedes que yo tengo acento en francés y en inglés.
Es que creen ustedes que yo hablo perfectamente como un canadiense. ¿No? Es que creen ustedes que yo pienso como un canadiense. Es que yo soy canadiense. ¿Sí o no? Pero yo no lo siento, y yo no luzco, y yo no pienso. Pero ¿qué pasa? Hay un documento refrendado por una autoridad que dice que yo soy canadiense. Pero entonces, imagínense ustedes que yo hiciera lo siguiente. Bueno, yo no me siento canadiense, yo no me veo como canadiense, yo no pienso como un canadiense. ¿Qué voy a hacer yo utilizando el pasaporte canadiense? Yo voy a venir para Europa, yo voy a renovar mi pasaporte venezolano, que tarda un año en salir, voy a ir pedir una visa, pedir un documento, sacar mis estados de cuenta bancario y todas las cosas que trabajo allá, que no me vengo inmigrante ilegal. Entonces, para que llegue aquí al aeropuerto, que me metan en un cuartico 30 minutos a revisar toda mi historia para ver si yo cometí un delito, para ver si me dejan pasar. Porque yo no me siento canadiense. Entonces, yo no debería utilizar mi pasaporte canadiense porque yo no me siento canadiense. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Nada tiene que ver lo que sientes con lo que eres. Lo que eres es una realidad. Lo que sientes es pasajero. Entonces, por eso digo, yo no me siento una nueva criatura, yo no me siento perdonado, pero a mí qué interesa lo que yo siento. Él lo dice, la autoridad lo dice y el documento lo explica. Amén. Amén. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa es cuando ese deseo viene a decirte, pecador, pecadora, ¿quieres esto? ¿Qué importa? ¿Lo estás sintiendo? Es a ti a quien le corresponde utilizar en ese momento tu pasaporte y decir, ni me importa lo que siento, aquí dice quién yo soy. Nunca te he cometido, mi nueva naturaleza no te produce, te vas. ¿Amén? ¿A quién le viene la gloria en este caso? A Dios. Tú solamente estás descansando. Entonces, la real lucha es descansar. Esa es la lucha. La verdadera lucha es descansar en esta verdad y decir, oh, Señor, descanso. Aquí, como un hippie cristiano. Paz y amor. Tú dices que ya lo hiciste, aleluya, aleluya. Y el deseo puede venir, Señor, yo sé que tu palabra dice que yo no puedo producir esto, así que esto no viene de mí, no viene de ti tampoco, yo te creo. Efesios 6:16. Efesios 6:16, lo acabo de leer, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice que son dardos de fuego, eso que te puede quemar, que te puede afectar, lo vas a sentir. Pero dice que los apagarás algunos. ¿Dice algunos o dice todos? Todos. Muchas veces pareciera que eso no fuera cierto, porque muchas veces nos sentimos tan agobiados por el enemigo y parece que me está atacando y que no sé por dónde y que me estoy cayendo. Pero ¿por qué dice ahí que todos? Como ya yo no cuestiono la verdad por lo que siento, sino que hago al revés, sino que cuestiono lo que siento por la verdad, entonces digo, esto parece que me está agobiando y me está atormentando, pero tú dices, Señor, que poniéndome el escudo de la fe, esto se apaga. ¿Amén? Entonces, ¿qué hago? Como lo dije, la fe no es creer en Dios, es creerle a Dios. Entonces, cuando viene el dardo encendido, que por lo general está conectado con tu pasado, con algo que hayas hecho o con el pecado, cuando viene ese dardo encendido diciéndote pornografía, nadie te está viendo, estás solo en la casa, aprovecha, tienes 10 minutos, aprovecha. Allí, pácata, digo, lo siento, en la cruz Él me dejó como si nunca hubiese hecho eso. Segundo, de mi nuevo espíritu no puedo producir eso, así que te callas, Satanás. Punto. Allí tú estás manteniéndote firme y estás descansando en la victoria de lo que Él logró, no de lo que tú estás logrando. En la vida del Espíritu, cuando tú logras caminar en esta verdad del Espíritu y te mantienes todo el día allí disfrutando en tu paz y amor del Espíritu, ni la carne, ni el diablo, ni el enemigo, ni el mundo tienen poder sobre ti. No tienen poder. No por ti, sino por la verdad de Él en ti. Por eso es que su salvación es perfecta. Por eso es que es una buena noticia, no una buena instrucción. Por esta razón, por vivir en este estado de perdonado y nueva criatura y mantener mi mente renovando con respecto al amor de Dios por mí, el amor del Espíritu Santo, el amor del Padre, vivir en este gozo, en esta alegría de todo lo que Él hizo en mí, yo, como lo acabo de decir, quien tuve relaciones íntimas con más de 600 hombres y vi pornografía durante tanto tiempo y hice tantas cosas, yo hace 2 años y medio me casé virgen. Es ilógico, ¿no? Pero el Evangelio es locura, amén. Yo me casé virgen, yo fui al altar virgen, amén.
A mí qué me importa lo que diga la gente, lo que diga mi pasado, lo que diga quien sea. Él dice que Él me dejó limpio como si yo nunca hubiese hecho nada. Es que no lo hice, sí lo hice, pero Él tomó todo sobre sí y su inocencia la puso sobre mí y a mí solo me queda descansar en esa verdad. Amén. Yo no sé de qué tienes vergüenza, pero ya es hora de que lo dejes ir. Es hora de que lo dejes ir, no tiene sentido. No le das honra al Señor teniendo vergüenza de algo que hayas hecho, cuando Él ya lo tomó, para que tú no vivieras esa vergüenza. Pero aquí hay un punto importante. Muchas veces he visto muchísimos cristianos que me han preguntado, Carlos, pero ¿cómo fue la oración exacta para repetirla igual? Como si fuera una cápsula, ¿eh? Muchos buscan liberación, pero muy pocos buscan renovación de la mente. Cuando la verdadera continuidad de un testimonio está en la renovación de la mente. Allí está tu libertad, cuando te apropias de todo lo que Él ya hizo por ti. Pero eso toma tiempo. Ese caminar es un paso a la vez, un paso a la vez. Señor, algo que yo pongo en práctica y se lo digo a los muchachos, no cuentes los días que tienes sin ver pornografía. No cuentes los días que tienes sin caer. Eso no sirve. Tú te pones a contar y vienes a decir, estoy contento, hermano, porque llevo una semana sin ver pornografía. Llevo 8 días, llevo 9 días, llevo un mes. ¿Y qué pasa cuando caen? Dicen, echa a perder todo. ¿Cierto? Y se sienten mal, se sienten decaídos. Y entonces ahí empieza un ciclo de pecado, ¿eh? Y hasta que otra vez vuelven a levantar la mirada. ¿Qué tal si en lugar de contar los días que tienes sin caer, contases los días que tienes meditando su verdad? ¿Qué tal si digo, Señor, tengo 10 días creyendo que tú borraste mi pasado. Tengo 20 días creyendo que tú me hiciste de nuevo. Señor, tengo un mes sabiendo que nunca he estado ahí, que tú me hiciste de nuevo, que tengo tu mente, Señor, que estoy reconciliado contigo. Señor, tengo 2 meses, tengo 3 meses, tengo 1 año, tengo 7 años creyéndote. Enfocado en lo que tú ya hiciste por mí, no en lo que yo tengo que hacer por ti. Será tanta la luz que entra en tu vida que las tinieblas, mira, ni te acordarás de las tinieblas. Porque la tiniebla no se resiste a su luz. Y cuando tú metes esa palabra en ti, es su luz esclareciendo todas las áreas de tu vida y de tu corazón. Es allí donde hay libertad, en esa verdad. Y les quiero compartir 3 testimonios de esto, para ayudarles a poner, para que sea de forma práctica, ¿ok? El otro día me pasó, estaba yo en mi trabajo, cuando trabajaba, y ahorita, bueno, yo trabajo pero diferente, y ahorita estoy de tiempo completo en el ministerio. Pero estaba yo trabajando en un concesionario de autos. Y en un concesionario de autos hay mecánicos, hay hombres, eso está lleno de hombres, y yo tenía mi mente toda torcida en el pasado, pero ya tenía yo años caminando con el Señor. ¿Qué pasa? Que de repente veo pasar un hombre y aquello se me despierta un deseo, pero muy fuerte. Y yo dije, ¿qué me está pasando? Yo no tengo esta lucha, yo no entiendo, ¿qué pasa aquí? Señor, descanso, te creo, no pasa nada, pero es muy fuerte. Y entonces pasa otro y se hace más fuerte. Y de repente miro al concesionario y veo todos los hombres y pasan un montón de imágenes por mi mente y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces yo agarro y me voy detrás de un camión y me pongo a orar en lengua. Entonces digo, Señor, esto está muy intenso, ¿qué está pasando? Y es como si yo escuchara una voz que me dijera, este eres tú, vuelve para acá porque esto es lo tuyo, esto es lo que te gusta. Vuelve para acá, vuelve, esto es lo que te gusta. Y es tan fuerte ese ataque, y en eso me pongo a orar en lengua y en eso escucho a Dios diciéndome, ¿a dónde vas a volver si tú nunca has estado allí? Yo nunca había vivido tanta libertad. La vida cristiana no es una vida de paz, es una guerra espiritual, pero es una guerra que está ganada. A nosotros lo único que nos corresponde es creerla. Nuestra realidad en el Espíritu es perfecta. Toda la Biblia fue escrita para nuestra alma. Toda la Biblia fue escrita para la renovación de nuestra mente, para que pensemos según la verdad de Dios y no según nuestra percepción y nuestras sensaciones. En una segunda oportunidad me ocurrió ya estando casado. Estando casado, de repente estoy en la calle y veo un hombre y siento como una sensación, siento algo. Y yo digo, bueno, ¿pero qué es esto? Vuelvo a lo mismo, soy una nueva criatura, mi pasado no existe, tal. Veo otro tipo, veo otro hombre, siento. Y yo dije, ok. Veo otro, siento. Entonces, sí, bueno, ya no voy a mirar, ¿qué hago? Entonces, ¿qué pasa? Ahí caigo en la lucha, ¿eh? Empiezo a tratar de controlar. No voy a mirar, entonces digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? No salgo más de la casa, ¿qué hago? Y se hace fuerte, se hace fuerte, se hace fuerte. Y en un momento yo digo, Señor,
yo sé, ya tú me lo dijiste, ¿ok? Nunca he estado ahí y no puedo producir esa sensación, no está saliendo de mí, pero está incómodo. Ya estoy cansadito, estoy cansado de esto. ¿Qué está pasando, papá? Y ahí el Señor me dijo una frase que me impactó. Me dijo, ¿por qué tienes miedo de producir lo que no puedes producir? ¿Por qué temes producir lo que no puedes producir? Y yo dije, entonces es el miedo de producir esta sensación lo que la está produciendo. Job 3:25. Lo que temía fue lo que me ocurrió. Lo que más temía fue lo que me ocurrió. Entonces el Señor me mostró, es que esa sensación, que el miedo que yo tenía de producir esa sensación, era lo que la producía. Y yo dije, entonces no tengo miedo. ¿Cómo voy a tener miedo de producir algo que no puedo producir de mi nueva realidad? Señor, se acabó. Salgo a la calle, veo a un hombre y ya no quito la mirada. Lo miro, sabiendo que estoy en el espíritu y que realmente no puedo producir nada. Y no se produjo la sensación. Era una trampa, siempre ligada a las sensaciones. Y sigo descansando en mi verdad. Gracias, Señor, te doy, porque nunca, según tu verdad, mi espíritu no puede producir eso. Amén. La tercera ejemplo, el tercer testimonio de cómo manejar las tentaciones está salido del horno. Hace una semana llegué a España el lunes, agarré la maleta, hice un mal movimiento y quedé bloqueado del lumbago. Y parecía una tortuga al revés. No podía ni pararme de la cama. ¿Okay? Oscar, que no está aquí con nosotros, que es un pastor acá de Barcelona, que es una bendición en mi ministerio, me busca un fisioterapeuta. El fisioterapeuta lo voy a ver al mediodía y resulta que este hombre es casi que idéntico al que fue mi ex durante 7 años. Mismo cuerpo, misma estatura, misma complexión, un poco más musculoso, las mismas manos, la piel, todo igual, solo que tenía más barba. Igualito. Yo estoy ahí en el consultorio, él me dice, bueno, no voy a entrar en detalles, pero él me dice, ¿quiénes han ido aquí a fisioterapia? ¿Quiénes saben lo que es? Okay. Los fisioterapeutas, los quiroprácticos, ellos utilizan su cuerpo, te tocan, ellos se montan sobre ti, te tuercen, tienen que hacer presión con su cuerpo sobre el tuyo para... Y ese hombre, primero Oscar se va porque recibe una llamada y yo me quedo solo con ese hombre ahí en el consultorio cerrado. Y ese hombre entonces empieza a tocarme y me dice, bueno, quítate la camisa, tengo que tocar acá, tengo que ver. Luego me dice, bájate los pantalones, tengo que tocar aquí por revisarte, si sientes o no sientes, porque estaba yo torcido, ¿ok? Como un médico que revisa a un paciente. ¿Se puede imaginar usted, se parece a mi ex, tiene la piel de mi ex, es más musculoso que mi ex, está más bonito que mi ex? Y me está tocando. ¿Sería eso una tentación, sí o no? Ahora, ¿dónde está lo que glorifica al Señor? Que por mi mente no pasaba nada. Porque tengo tantos años creyendo que yo nunca he estado allí y que mi naturaleza no lo produce, que ni siquiera se produjo ningún deseo. Pero esto por solamente descansar completamente en lo que Él hizo por mí. Yo nada más descanso. Sí quiso llegar un pensamiento y dije, ni te ocurra. Allí eso es ejercer el dominio propio del Espíritu. Allí estás viviendo en el dominio propio. Y es un descanso. Y es que es glorioso. Es que te das cuenta que aquello que te ató por no haber creído la verdad. Te das cuenta que aquello que tenía gobierno sobre ti es porque tu mente no estaba rendida al señorío de Jesús. Entonces lo que yo pensé que era una lucha sexual terminó siendo una lucha de fe, pero yo no lo sabía. Otro punto que para mí fue muy importante en este proceso fue que yo siempre me sentí menos hombre. Yo siempre me sentí que era insuficiente, que yo no estaba a la altura de otros, que a mí no me gustaban los deportes, que yo no me veía tan masculino, que se me soltaba de vez en cuando una pluma, que cuando caminaba meneaba las caderas como Celia Cruz. Así me sentía yo. Entonces, siempre estaba ese tema de tratar de ser hombre y como no lograba, entonces terminaba deseando lo que otro hombre tenía. Deseaba su cuerpo, deseaba su imagen, deseaba su persona, y deseaba tanto que entonces la carne me torcía los deseos y pensaba que era intimidad lo que yo necesitaba. Y recuerdo que después de comenzar mi proceso de renovación de la mente con el Señor, en un momento viví una experiencia con una muchacha, me hizo sentir muy mal
y yo me sentí que yo no era hombre suficiente. Y en eso el Señor me dijo algo que a mí me impresionó. Él me dijo, tú nunca serás suficientemente hombre para el mundo. Y eso está bien, porque tú no perteneces al mundo, tú me perteneces a mí. Ahí miren, se acabó. Porque los que estamos en Cristo ponemos los ojos en las cosas de arriba, no en las de aquí abajo. Entonces, si ya yo soy todo un macho para ti, Señor, a mí, porque me importa lo que yo sea aquí o no sea. Es más, él me dijo, tú quieres ser, no es que me lo dijo, pero así lo entiendo. Tú quieres ser un verdadero hombre, créeme en todo lo que yo digo acerca de ti. Y ahí estarás siendo un verdadero hombre. Un hombre según mi corazón, como David, que no le importó lo que dijo su padre, ni el rechazo de su padre, ni las palabras de sus hermanos, ni las palabras de Saúl, ni los insultos de Goliat. Él tenía sus ojos puestos en Dios y en lo que él conocía acerca de Dios. Y por eso Dios lo declara un hombre según su corazón. Por eso él lo escogió, porque Dios no miraba el físico, Dios miraba el corazón. Entonces, ¿qué tal si tú enfocas tu corazón en solamente creerle a Dios en todo lo que Él dice acerca de ti? Allí tú te conviertes en un guerrero, en una guerrera, en un valiente, en un hombre, una mujer de valor. En una persona de impacto para este mundo, porque estás viviendo el cielo en la tierra. Mucho de lo que les comparto acá, yo lo escribí en el libro, y aún más cosas allí. Todo con el único propósito de ayudarte a vivir por esta realidad que no cambia, por esta realidad que ya fue lograda para ti. Que lo que Dios no te está pidiendo es un cambio, Dios lo que te está pidiendo es tu corazón. Pasé años luchando en mis propias fuerzas para terminar vencido. Pero cuando me puse a un lado para alinearme con lo que Él ya había hecho por mí, con su sacrificio perfecto y con su restauración en la resurrección, entonces mi vida fue transformada. Pero ya no en mi fuerza, sino en las de Él. Yo quisiera, quizás hay algo en tu mente que tú sabes, que has luchado mucho tiempo. ¿Qué tal si cierras los ojos en este momento? Y te rindes. Y ya sueltas la toalla. ¿Qué tal si allí donde estás tú le dices al Señor, Jesús, ya yo no quiero ser más mi Señor. Ya no puedo más. He luchado tanto. Señor, yo te entrego mi vida para que me señorees tú. Señoréame, Señor Jesús, por tu palabra. Espíritu Santo, tráeme a toda verdad. Ya no quiero seguir luchando. En mis fuerzas nunca lograré cambiar esto. Pero entiendo que tú no me estás pidiendo un cambio, tú me estás pidiendo mi corazón. Si tú lo crees, dile, Señor, a partir de ahora voy a vivir según tu cruz y tu resurrección. Ya no voy a tratar de honrarte con mi obediencia, sino que te voy a creer a lo que ya hiciste. Y la obediencia y la santificación serán solo un fruto de haber creído la verdad. Señor, me rindo. Me rindo y dejo tu gobierno en mi vida, Espíritu Santo, que sea mi nueva realidad. ¿Estás cansado? ¿Estás agotado? ¿Estás agotada? Por eso Él dice, toma mi yugo, el cual es ligero. Su yugo es solamente creerle y descansar en lo que Él ya hizo por ti. Allí le vas a dar gloria, allí le vas a dar victoria, allí vas a vivir en libertad. Ya no habrá más condenación, culpa o vergüenza que venga a señalarte tu pasado, porque vivirás en la limpieza absoluta de lo que Él hizo por ti y en la transformación que Él hizo por ti. Ya no tendrás que caer ante toda tentación como de forma incontrolable. Y ahora podrás pelear esa tentación, pero desde la victoria de Jesús en tu vida. Ya podrás tomar autoridad sobre esa tentación, pero solamente descansando en lo que Él ya logró por ti. Eres libre, pero no lo sabías. Eres libre. Ese deseo que parece gobernarte no viene de ti. Eres una nueva criatura. Señor, te doy gracias
Te doy gracias por todos tus hijos acá, Señor. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu transformación, te doy gracias por tu evangelio completo y no medio evangelio. Te doy gracias porque me borraste del pasado, se lo borraste a ellos y los hiciste de nuevo con tu naturaleza, Señor, para que no volvieran atrás y no los dejas solos en este caminar. Tú viniste, tú bajaste del cielo, Señor, y viniste y nos tomaste para vivir con nosotros porque tú no querías que viviéramos solos en esta tierra. Señor, porque tu salvación corresponde a nuestro pasado y a nuestro futuro. Porque por tu salvación borraste nuestro pasado y por tu salvación nos diste vida eterna. Pero es al hacerte Señor de nuestro presente que nuestra vida en esta tierra es afectada. Es al hacerte Señor en este momento, en cada día, en cada decisión, que entonces nuestras vidas acá manifiestan tu libertad. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por esta palabra de liberación que tú nos has dado. Te doy gracias, Señor, por tu paz y por tu verdad y por tu descanso. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Carlos. El Señor Jesús dijo que la verdad nos haría libres. En el momento que la creemos, podemos empezar a experimentar esa libertad. Y se nota que eres discípulo de Porfirio, porque es evangelio sencillo, pero profundo. Verdades que son sencillas, porque así predicaba el Señor. Sencillo, pero esa verdad, cuando tú la crees, puede transformar tu vida. Así que te damos muchas gracias, Carlos. Nos alegra mucho oír tus testimonios. Eres un ejemplo de fe, un ejemplo de creer. La verdad, creer es mucho más sencillo. La religión lo complica todo. Ya lo has visto cuando hemos nombrado antes las fiestas solemnes, todas las cosas que tenían que hacer y lo que tenían que ofrecer. Pero creer es tan sencillo y a la vez tan difícil. Si somos capaces de centrarnos en lo que Dios ha dicho. ¿Me permites que ore por ti? Amén. Señor, queremos darte muchas gracias por la vida de Carlos Catarí, Señor, por su testimonio, por permitirnos conocer tu obra en él. Esa obra se ve claramente, Señor, es tuya la gloria, Señor, nos impulsa en nuestra fe, nos anima a perseverar. Y queremos, Señor, pedirte que lo bendigas en sus viajes, en su entrada, en su salida, en su matrimonio, Señor, en todo lo que él va a testificar de Cristo, allí donde tú lo lleves, en esta etapa misionera, Señor, que tú le has llamado a vivir. Gracias, Señor, susténtalo, fortalécelo todos los días de su vida, cuando haya peligros, cuando haya aflicciones, Señor, que tú seas su fortaleza, su refugio, su consuelo, su seguro de vida, Señor. Amén. Gracias. Hoy te pedimos que lo guardes en completa paz, Señor, y que lo prosperes en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Pues nos vamos a despedir con unos cuantos anuncios que nos van a dar muy amablemente aquí nuestros anunciadores. Y bueno, pues poco más, que disfrutemos del resto del día, ¿no? A ver, ¿dónde están los anunciadores? Lo de los libros. Voy, por supuesto, perdona, Carlos. Carlos ha traído unos cuantos ejemplares, le quedan muy pocos porque la verdad que están muy demandados, y ha traído unos cuantos ejemplares del libro Inexplicable, que es el que está aquí, donde él cuenta más en detalle, en profundidad, todos estos testimonios, la renovación de la mente. Están ahí en la librería. Si alguno quiere que se lo firme, pues bueno, no sé, allá está. Aprovechar porque hay pocos, de momento hay pocos, pero los que hay, pues ahí están.